Laboratorio de Tecnologías para la Preservación Audiovisual. Estamos muy contentos de estar participando en este congreso. Y en verdad, lo que vamos a hacer ahora, yo les voy a contar un poco la invitación que recibimos por parte del congreso, que fue con la idea de preguntarse. En los archivos personales se encontraron varios como temáticas de carnaval, archivos referidos al carnaval, que están dispersos. En esta dispersión de la memoria, el CAICU nos propuso preguntarnos y también tomar acciones en esta situación de la dispersión de la memoria del carnaval en distintos archivos personales. Con esta propuesta, nosotros nos planteamos, bueno, para pensar una... Bueno, esa música, gracias por musicalizar la ponencia. Nos planteamos, bueno, pensar en nuestro archivo, en el acervo, qué podíamos encontrar de carnaval, y encontramos que el laboratorio ya tenía una donación por parte de la Cátedra de Patrimonio de Carnaval y Patrimonio UNESCO. En el 2021 ya se había generado una donación de 18 rollos de película Super 8, que esto también nos dio como una excusa para empezar a trabajar con este material y plantearnos varios proyectos en conjunto. Estos rollos, estos 18 rollos, ahí, hace como un eco raro, bueno, estos 18 rollos había varios, fue generado con la productora CEMA, el Centro de Medios Audiovisuales, en la década de los 80. Esta productora fue fundada en 1982 y estas cintas refieren a un trabajo con Milita Alfaro que era para hacer una película sobre el carnaval uruguayo. Con esto encontramos, hicimos como una primera inspección, y para el CAICU lo que nos planteamos fue traer un telecinado de estas cintas, y seleccionamos todas las cintas que referían a llamadas, que tenían anotaciones que decía llamadas, Rosaluna. Con esta selección realizamos el telecinado de estas cintas, que el telecinado se basa en proyectar la película y capturar lo que es proyectado. Lo hicimos con el colectivo de cine casero, con Felipe Veloc, y yo les propongo ahora ver estas cintas, esta digitalización, aclararles que es el plan piloto de una colaboración que tenemos con el Congreso, y para también ordenar cómo vamos a participar, vamos a ver ahora las cintas, la película. Les aclaro que no tenemos el sonido de este registro del desfile de llamadas del 84. También ahí nos deja la pregunta de, bueno, ir a buscar ese sonido, si está disperso en otros archivos. Y también les invito a que es una proyección silente, así que pueden hacer los comentarios que les gusten. Y también, ahora vamos a ver las imágenes. Después Paulina y Juan nos van a contar un poco el proyecto que tenemos, que es, después de esta primera digitalización telecinada, vamos a realizar una digitalización con un escáner que se está generando acá en la facultad. Ellos nos van a contar un poco de qué tecnologías hay para acceder a estas imágenes, y después Pablo nos va a contar también un poco dónde encontrar estas imágenes, cómo hacer la catalogación y cómo recuperarlo en los distintos fondos. Así que, bueno, los dejo con la proyección.
Claro, no tenemos manera de saber. Va, o sea, sí tenemos manera de saber si vamos cambiando la velocidad de proyección. Pero también puede haber sido un gran factor el tema de que la cámara que usamos para grabar el telecinado es de 50 frames por segundo. Fotogramas, perdón. Sí, sí. Una cosa que también creo yo ya lo había dicho, pero está bueno aclararlo, que esto es material bruto, digamos, de una película que no se terminó. Digo que por eso a la hora de la búsqueda del foco y eso, y el orden lo pusimos nosotros para esta proyección, pero claro, no seguimos también como el orden de las distintas cintas. Y bueno, eso, ¿sí? Estamos dispuestos a aprender toda esa información y recibirla, porque claro, fue como una primera aproximación de ver, bueno, cuáles decían llamadas, hicimos una... Pero son 18 cintas, entonces ahí podemos como en la inspección ver distintas. Porque aparte creo que y también fueron a cubrir tablados y cosas así, entonces hay como una gran variedad. Pero lo que hicimos al principio fue eso, ver las que decían llamadas, Rosaluna, y dijimos, está, temático para Candón. Y bueno, eso ya creo que lo dije, pero agradecer a Cine Casero que nos prestaron el proyector y nos dieron tremenda mano. Ahora seguimos con los compas. No, No, yo hago la introducción y ustedes terminan. No, en realidad es simplemente para, antes que hable Juan y Poli de ese proyecto que estamos trabajando, que es muy importante para que estas imágenes queden en una buena calidad, ¿no? Y a su vez también, bueno, ni que hablar de estas imágenes que vimos hoy, pero hablar un poco del trabajo que venimos haciendo desde el laboratorio. Bueno, apareció justo Tomás Olivera Chirimini en el documental anterior. Esto no es de ahora. Bueno, como contó Ana, esta donación viene del 2021, pero nosotros también venimos trabajando de esa misma fecha con el archivo Tomás Olivera Chirimini, que no es un archivo específicamente del carnaval uruguayo, es mucho más que eso. Cubre varias dimensiones vinculadas a lo social, a lo cultural, a lo musical, a la historia del afro-uruguayo, ¿no? Es como el archivo más importante, al menos a la fecha, vinculado a la historia del afro-uruguayo. Y bueno, eso es un trabajo que venimos haciendo desde el laboratorio, ¿no? Bueno, y el Archivo Sociedad de Movimiento también, en conjunto, que hoy tienen en custodia ese archivo. Y bueno, no terminó ahí, ¿no? Ahora estamos con el archivo de la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya. Es como un trabajo continuo que, más allá de la inspección, de la digitalización, ¿no? Es también algo que a nosotros nos preocupa mucho, es poder mostrar estas imágenes, ¿no? Que salgan un poco del depósito o de nuestra base de datos y la gente lo pueda ver, ¿no? Entonces hemos trabajado también en lo que es extensión, y estamos abiertos a esto, ¿no? A poder seguir acumulando documentación, recibiendo donaciones. Entonces un poco esta presentación era un llamado somos poquitos hoy, pero poder seguir recibiendo todo este tipo de documentación, así que es un poco una invitación a que tengan contactos, o si tienen en la casa o conocen de personas que puedan tener documentación vinculada al carnaval uruguayo, estaría buenísimo que se contacten con el CAICU o con el laboratorio mismo. Estamos abiertos a seguir trabajando en esta línea, en esta temática. Somos un archivo abierto, vivo, es decir, intentamos que haya un diálogo con las comunidades también. Y lo más reciente es un contacto que logramos gracias a Octavio Tarío, que es un estudiante que también está trabajando en el laboratorio. Él está haciendo una película sobre Cuareim, los hermanos Bernaric, de la productora Coral Cine, y nos comentó que había un rollo de 16 milímetros de la película Cachila del año 2008, que son las llamadas del año 2006 de Cuarem 1080. Entonces, bueno, nos pusimos en contacto y la idea es que la puedan donar, que pueda pasar a ser custodiada por el laboratorio y que luego se pueda digitalizar. Es un bruto en realidad del desfile de llamadas, y es un ejemplo de los tantos que se podría seguir trabajando para que la FIC y el laboratorio siga siendo poder contribuir a que sea un lugar de referencia vinculado a esta temática de carnaval, y nosotros como laboratorio y como archivo poder
trabajar en conjunto, ¿no? Así que bueno, nada, ahora que presente Juan y Poli de este proyecto que es más que interesante. Hola. Bueno, como vimos recién, como estamos viendo, este documento son cintas de 8 milímetros, 8, no, Super 8. Desde febrero estamos Paulina y yo, integrando el Laboratorio de Tecnologías para la Preservación Audiovisual. Y apenas llegamos, nos encontramos con un proyecto que estaba en sus inicios, que es basado en un proyecto llamado T-Scan 8, hecho por un chico sueco que se llama Torulf Holmström, que básicamente es una idea de digitalizador de cintas 8 y Super 8 milímetros, movible, compacto. Todo con planos, piezas, indicaciones, todo es de código abierto, de acceso libre y sujeto a cambios. Y cuando llegamos nosotros dos al laboratorio, recién solo estaban las piezas 3D que proporcionaba el chico en su página, y lo primero que hicimos fue hacer inventario, y apenas empezamos a hacer inventario, encontramos otro proyecto basado en el proyecto de este chico sueco, por un Juan Ramírez de Espinosa, que es de España, que le llamó AltScan, o sea, como la versión alternativa del proyecto original de Torulf, que trabaja sobre el proyecto que hizo el sueco, pero hizo unas modificaciones que creía pertinentes. Esto lo encontramos viendo foros y videos para tomar de referencia para la hora de nosotros armar el proyecto. Hola, ahí se escucha. Bueno, sí, un poco lo que contaba Juan. En realidad nosotros somos estudiantes, yo hago el trayecto audiovisual y Juan hace el de multimedia. Y bueno, iniciamos este proceso, en realidad habíamos estado cursando unas materias de acá de la FIC en cuanto a preservación y todos estos asuntos. Entonces se abrió la oportunidad de hacer una pasantía. En un principio era referida a otro proyecto que bueno, en el momento que ingresamos al laboratorio nos contaron más o menos todo lo que estaba sucediendo ahí adentro, y nosotros, como les contó ya Juan, empezamos con bueno, este escáner. Y en realidad yo creo que más como quizás nuestro proceso como estudiantes, no sé, a mí siempre me interesa como remarcar eso, que viniendo de los trayectos que vinimos, tuvimos como que igual aprender un montón de cosas haciendo, ¿no? Como dice Juan, ya teníamos como una ruta más o menos de por dónde ir, porque los planos estaban, las piezas estaban, pero también tuvimos que bueno, empezar a armar y ahí decidir un montón de cosas, porque había muchas opciones. Y a la vez en Uruguay era como bastante complicado poder acceder a todo lo que era necesario para armar el escáner físico, digamos. Entonces, nada, a mí me interesa resaltar como que ha sido un proceso de mucho aprendizaje también, y de estar en la FIC como de otra manera, ¿no? De como de ser estudiantes, pero a la vez tener contacto con, bueno, las cosas que aprendemos en las clases y demás, pero poder, no sé, como ya sentirse parte de otra forma, al estar en el laboratorio, tener como otro tipo de asesoramiento para desempeñar un proyecto como este. Y bueno, en el proceso ir lidiando con los desafíos que bueno, se presentaban en cuanto a lo técnico y más. Claro, ¿Quieres contar? porque los dos proyectos a los que nos basamos son uno de un sueco y otro de un español. Claramente estaba todo escrito y planeado eurocentristamente, y a la hora de hacer esos proyectos acá en Uruguay era como, ok, hay varios obstáculos que ellos no tuvieron y por ende tenemos que sortear nosotros a nuestra manera. El más importante fue conseguir las piezas electrónicas que necesitamos para el escáner.
resistores, LEDs, fototransistores, cosas que comúnmente sí se encuentran acá, pero específicamente los que ellos usaban no. Entonces tuvimos que hacer unos pedidos al extranjero y mientras esperábamos eso buscamos la manera de hacer la caja física, que es una caja, ponele, de 50 centímetros por, lo podríamos haber traído, es bastante pequeña, 50 por 50, por 70, digamos, es pequeñita, que adentro lleva una placa, una computadora muy pequeña que se llama Raspberry Pi, se usa para un montón de proyectos, eso se consigue fácil, un Arduino y una placa hecha a medida del sueco. El sueco armó una placa de electrónica que hay que mandar a hacer a China y traerla para acá. Trajimos 5 por las dudas, por si se nos rompía alguna. Y a eso había que soldarle todas las piecitas que ellos pedían. Pero esa era una parte del asunto. La otra parte del asunto era armar la parte física, que es, podía ser de 2 maneras. Madera, que no es muy amigable con el hecho de estar en un laboratorio con mucho archivo. Y la otra era acrílico. Fue una odisea buscar presupuestos de acrílico. Nadie nos quería ayudar y nos daban presupuestos irrisorios y dijimos, vamos a agarrar unas tablas de MDF y ya está. Sí. Y después las planchas de arriba y de abajo del escáner eran de o acero o aluminio y también, pero también una cuestión de preguntar a 80 lugares y que nos digan, no, eso no se puede hacer, de ese grosor no hay, esos tamaños son imposibles. Leían cuando les mandamos los planos en milímetros como si fueran centímetros, entonces era un problema tremendo. Y me peleé como con 10 distribuidores distintos, porque sí nomás. Pero no porque yo quisiera ser malo, era porque ellos no querían entenderme. El tema era también como explicar esto es para un escáner de Super 8 y todo lo que venía detrás de decir eso. Entonces, también era como, bueno, ir a la ferretería, a cualquier lugar, las cosas que pedíamos no era como así nomás. Y eso también, digo, para mí fue un aprendizaje, como darnos cuenta que quizás este tipo de cosas, sí, no es tan sencillo hacerlas acá como si nada, pero eso, yo por ejemplo que vengo eso como más del audiovisual y con todas estas cuestiones más de informática y demás no tenía idea. Es lo que digo, fue como un proceso muy que integró como muchas áreas, porque si bien todo lo que refiere a preservación, archivo, etcétera, ya veníamos aprendiendo, también tuvimos como que entendimos muchísimo más y luego como todas estas otras cuestiones como las piezas que teníamos que pedir, entender exactamente qué eran, de qué manera funcionaban, todo, como bueno, llevó también como un proceso de investigación detrás, digamos, que nada. Lo que dice Poli del ferretero es graciosísimo porque es genuino. Uno piensa que sabe dónde va el coso en el cosito cada vez que va al ferretero, pero íbamos con la mente en hay que tener un tornillo de este tamaño por este tamaño. Y llegábamos y el ferretero nos decía, ¿es para esto? Y le decimos, no, ¿para qué es? Y no te puedo explicar porque si te explico no me vas a entender, así que dame este tornillo. Y nunca, era dificilísimo, pero lo logramos. Bueno, más que nada este proyecto se hace, uno, por querer generar nosotros nuestras propias tecnologías hechas acá en Uruguay, ayudar a quien quiera armarlos porque originalmente son de acceso libre, pero los procesos para lograr hacerlo acá en Latinoamérica son muy distintos a hacerlos en Europa. Así que también extendemos nuestros brazos a quien quiera una mano, probar. También son cuestiones de que usualmente las soluciones comerciales para este tipo de escáneres son muy caras
o muy caras. No hay otra opción. Y aparte suelen ser más grandes, y la idea también del escáner era que sea pequeño y compacto para poder llevarlo a lugares donde nosotros no podríamos traer el archivo acá a Montevideo. La primera prueba que hicimos con el escáner fue llevarlo a Melo, al museo regional. ¿Museo regional? De Cerro Largo, sí. Justito las cintas que habían ahí, ninguna era de 8 milímetros, así que no pudimos probarlo. Pero fuimos con toda la intención de hacerlo. Y por más de que originalmente el escáner es de 8 milímetros, la idea es, como se puede modificar libremente, nosotros tratar de buscar la manera de que acepte cintas de 16 para hacerlo más... sí. Claro, a diferencia del telecinado, que el telecinado es un proyector que está apuntándole a un monitor, y nosotros con una cámara estamos grabando el monitor, o sea, lo que está viendo se ve bastante quemado o como amarillo. Eso es en realidad el monitor. En la cinta original no es así. La idea del scan es poder sacar foto por foto, fotogramas de toda la cinta en la mayor calidad posible, con una buena cámara, un buen lente, y eso después reconstruirlo a la velocidad que sea, porque como decías vos, hay veces que las cintas van a 18 fotogramas por segundo y a veces por 24, y eso lo podemos reconfigurar porque nosotros lo único que hacemos es sacar imágenes y después armar un video con esas imágenes en alta calidad, lo más fiel a la realidad posible. Si no las editamos, no hacemos corrección de colores y nada, y después con esas imágenes armamos un video en la cantidad de fotogramas por segundo que sea, para adaptarnos al contenido original sin afectarlo. Por eso también, esto fue como un bruto que grabamos el lunes en Telecinado para traer acá y para ver que teníamos este archivo. Pero la idea es escanearlo con el escáner nuestro, que es ideal para eso. No sé si tienen alguna consulta o algo. Capaz que, para cerrar nomás, no sé si... No, que la importancia de que el laboratorio esté dentro de la FIC, ¿no? Porque justo 2 estudiantes que están trabajando en este proyecto junto a Jaime, ¿no? Y junto a la asesoría también y la coordinación de Isabel, pero somos poquitos en el laboratorio, somos trabajando en 5, pero la verdad que el esfuerzo de los estudiantes por acompañarnos haciendo sus prácticas es gracias a que estamos en la FIC. Es decir, si no estuviésemos acá formando estudiantes, estando dentro de proyectos que están vinculados a la facultad, sería muy difícil para nosotros. Entonces, desde que estamos acá ha sido muy enriquecedor para cada uno de nosotros, porque podemos nutrirnos a través del diálogo con los estudiantes, ¿no? Estudiantes que lo hacen de forma voluntaria, que vienen a dar una mano igual con las redes, a limpiar unos documentos, y realmente ha sido una experiencia increíble para nosotros desde que estamos acá en la FIC. Así que nada, muchas gracias y estaremos trabajando por mucho más tiempo. Bueno, eso, también lo de las cintas, vamos a comunicarlo por redes, si pueden resubirlo, si alguien tiene algún archivo personal o lo que sea que crea que les gustaría donar, estamos re dispuestos a recibir lo que sea, lo que sea. Muchas gracias. Gracias por estar acá, por mostrarnos estas cintas.